Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Apuntes. Esta vez estamos con Giordano Bruno, seguimos con Giordano Bruno y su obra El Candelero, ¿ya? El Candelero, que es una comedia, así por lo menos está categorizada, una comedia de costumbres que critica los vicios y hipocresía de la sociedad de su época. Está escrita en un estilo audaz, mordaz. La obra aborda temas como la avaricia, la corrupción, el fanatismo, la obsesión amorosa, mostrando la aguda capacidad de observación de Bruno y su rechazo a todas las convenciones sociales. Fue escrito en 1582 y es la única obra de teatro de Giordano Bruno. Y uno piensa que es simplemente una comedia, pero no. Aquí subyacen las ideas, la filosofía más pura de Giordano Bruno en un momento en que se sentía absolutamente frustrado, sobre todo de la academia. Así que, sin más dilación, vamos a ver El Candelero de Giordano Bruno. Bueno, El Candelero es una obra, como habíamos dicho, de orden satírico, es simbólica, y su título, digamos, en italiano es Il Candelario. Fue publicada en 1582 y este candelero tiene una razón de ser. Porque el candelero, muchachos, es un utensilio para poner, para sostener una o más velas o bujías. De hecho, muchas personas pensaban que el candelero era el fabricante de velas, y por eso se decía que esta ola, que es Il Candelario, debería traducirse como el fabricador de velas, pero no, el fabricador de velas sería el cerero, según la Real Academia Española, el cerero. Y aquí, claro, el candelero no es un simple objeto, sostiene la luz, pero no es la misma luz. Sostiene la luz, pero no es la misma luz. ¿Ya? Es útil, pero menor. O sea, es un soporte, no es el contenido. Eso es lo que nos quiere decir Bruno de alguna manera. Y fíjense que hay algo bien particular en esta obra. Porque cuando uno la abre, ya apenas está viendo las primeras palabras, se señala que ya está Candelero, en primer lugar, Candelero, comedia de Bruno Nolano, es decir, se está refiriendo a él mismo. Acuérdense que eres de Nola, entonces por eso se dice Bruno Nolano. Y lo que dice abajo es muy particular, como les digo, académico de ninguna academia, llamado el fastidiado. Académico de ninguna academia, llamado el fastidiado. Así se representa el mismo Bruno así como un académico de la misma academia, de ninguna academia, perdón, el fastidiado. O sea, Bruno está totalmente reacio, o más bien contrario, o opuesto a las reglas establecidas. Porque especialmente a partir de la mitad del siglo XVI era muy común que los autores se presentaran como miembros de alguna academia, cuyos nombres podían ser motivo de celebridad. Y Bruno aquí no, dice desde el primer momento, yo no pertenezco absolutamente a ninguna academia. No tiene ningún interés tampoco en formar parte de alguna academia. Y esto es lo que nosotros habíamos visto a propósito de la vida y obra de Giordano Bruno, el pedantismo. A Bruno le va a cargar esto del pedantismo académico, ¿ah? A quien no le cargaría el pedantismo, pero es una de las cosas que él exalta en esta obra que es El Candelero. Entonces Bruno, bien, cuestiona la autoridad de estas instituciones, ¿no es cierto? Y la declaración de Bruno no es solo una provocación, sino que es un aviso al lector. O sea, El Candelero es una obra que desafía las expectativas y las normas establecidas. Es un gesto de independencia intelectual, si ustedes quieren. Inmediatamente entonces nos señala Bruno el libro.
y tiene como subtítulo a los que beben en la fuente de Hipocrene. Y inmediatamente hay una especie de poema que dice: vosotros que mamáis de los senos de las musas y que nadáis sobre su grasiento caldo, si la fe y la caridad os inflama el corazón, escuchad a mi hocico. Lloro, pido, mendigo un epigrama, un soneto, una alabanza, un himno, una oda, que me sea colocada en popa o en proa, para hacer felices a papá y a mamá. Ay de mí que en vano busco ir vestido, ay de mí que voy desnudo como un bias. Y es aún peor, tal vez me convendría, oh infeliz, mostrar descubierto a mi señora mi culo y mi miembro, como el padre Adán, cuando estaba bien dentro de su convento. Mientras pido unas miserables bragas, desde los valles veo aparecer una gran furia de caballos. Como se pueden dar cuenta, este fue el poema. Como se pueden dar cuenta, es bastante irónico, ¿no es cierto? Cuando habla de la fuente de Hipocrene, a los que beben de la fuente de Hipocrene, se refiere a la fuente mítica creada por el casco de Pegaso en el monte Helicón, ¿ya? Y aquí, claro, Bruno alude, dice, a los que se alimentan de las musas, pero sin verdadero talento, ¿ya? Y señala explícitamente, o sea, el seno de las musas, que podría entenderse como como una imagen más bien sexualizada, ¿no es cierto? Y cuando habla del hocico, o sea, escuchen este hocico, se refiere a sí mismo, con un lenguaje animal, como ya nos tenía acostumbrado en la obra anterior, que era el canto de Circe, ¿no es cierto? O sea, aquí Bruno invierte la dignidad de un orador clásico, no dice escuchen mis labios, no, aquí dice escuchen mi hocico. Ujú. Y hay una parte que también es una exclamación donde dice: ay de mí que voy desnudo como un Bias. Bias de Pirene fue uno de los 7 sabios de Grecia, y Bruno lo menciona con ironía como alguien desnudo y desamparado. Ujú. Mi señora, mi culo y mi miembro. Esa estuvo muy buena, ¿no es cierto? Escribe una escena escandalosa donde dice que sería mejor mostrar sus genitales a su amada antes que seguir sin fama o reconocimiento. ¿Mm? También aquí habla de una posible, seguramente, alusión a San Martín de Tours, porque dice bien dentro de su convento, o sea, es un juego sexual con convento como una imagen del cuerpo femenino o como burla también del convento eclesiástico. Ujú. Empezando entonces con este poema, luego Bruno procede a hablarnos de una señora que se llama Morgana, a la señora Morgana, su señora siempre honrada, nos dice Bruno. Esta señora Morgana, la verdad es que no se tiene certeza de quién puede ser, quizá una mujer que conoció Bruno en Nola, habrá conocido en su juventud seguramente, no sabemos bien de quién podría estar hablando. Pero tiene ahí una dedicatoria, porque dice, y esta es, digamos, dice: ¿y yo a quién dedicaré mi candelero? ¿A quién, oh gran destino, te gusta que yo dedique mi bello rufián, mi buen corifeo? ¿A quién enviaré? A aquel que desde el influjo celeste de Sirio, en estos días calientes de horas alambicadas que llaman caniculares, me ha hecho llover en el cerebro las estrellas fijas, me ha acribillado desde arriba con las vagas lucecitas del firmamento, me ha golpeado la cabeza con el decano de los 12 signos y me ha soplado las 7 luces errantes en el oído interno? ¿A quién se ha girado, digo yo? ¿A quién mira? ¿A quién busca? ¿A su santidad? No. ¿A su majestad cesárea? No. ¿A su serenidad? No. ¿A su alteza señoría ilustrísima y reverendísima? No, no. Por mi fe, no existe ni príncipe o cardenal, rey, emperador o papa que me quite esta candela de la mano en este solemnísimo ofertorio. A vos toca, a vos se dona, y vos o la colgaréis en vuestro gabinete o la pondréis en vuestro candelabro. Superlativamente docta, sabia, bella y generosa señora mía Morgana, vos cultivadora del campo del alma mía, que luego de haber rozado las glebas y haber afinado la dureza de su forma, para que la polvorienta niebla, levantada por el viento con ligereza, no ofenda los ojos de esto o de aquello,
Con agua divina que nace de la fuente de vuestro espíritu me alimentaste el intelecto. Pero en el tiempo en que podríamos tocarnos las manos por primera vez, os dediqué los pensamientos alegres cercanos. Luego, el tronco de agua viva. Ahora que, entre vos que gozáis en el seno de Abraham, y yo que sin esperar aquel socorro tuyo, que solía enfriarme la lengua, desesperadamente ardo y centelleo, existe un gran caos. Desgraciadamente envidioso de mi bien, para haceros ver que no puede existir aquel mismo caos, que mi amor, con algún propio rehén y material presente, no pase a su marchito despecho. Aquí está la candela que os es ofrecida por este candelero, que parte desde mí, la cual en este país donde me encuentro podrá aclarar ciertas sombras de las ideas que en verdad asustan a las bestias y como si fueran diablos dantescos, hacen contemplar mi alma a muchos y hacerles ver que no ha sido del todo abandonada. Ahí termina el primer párrafo de la dedicatoria. Si se dan cuenta, hace alusión, ¿no es cierto?, a lo escolástico, a la academia, eh, también a sus obras como Las sombras de las ideas, que ya lo habíamos visto en otros podcasts anteriores. Y continúa, dice: saludad de mi parte a aquel otro candelero de carne y hueso, del cual se dice que regnum dei non possidebunt, que quiere decir en latín aquellos que no heredarán el reino de Dios, y decidle que no goce tanto para que allí se diga que mi memoria ha sido maltratada a fuerza de pezuñas, de puercos y patadas de asno, porque a esta hora a los asnos se les cortan las orejas, y los puercos en algún diciembre me las pagarán. Y que no goce tanto con su dicho habit in regionem lonquinquam, que significa y se marchó a un país lejano, porque si por acaso sucediera que los cielos me concedan que yo efectivamente pueda decir surgam et ivo, es decir, me levantaré e iré, este ternero cebado sin duda será parte de nuestra fiesta. Mientras tanto, viva y gobiérnese y espere convertirse en más gordo de lo que es, porque por otra parte yo espero recuperar el tocino donde he perdido la hierba, si no bajo una capa, bajo otra, si no en una, en otra vida. Recordad, señora, aquello que creo no sea necesario enseñaros. El tiempo todo quita y todo da. Cada cosa se muta, nada se aniquila. Existe uno solo que no puede mutar. Uno solo es eterno y puede perseverar eternamente uno igual a sí mismo. Con esta filosofía, el ánimo se agranda y se me magnifica el intelecto. Pero cualquiera sea el punto de esta noche que espero, si la mutación es real, yo que estoy en la noche, espero el día, y aquellos que están en el día, esperan la noche. Todo aquello que es, o está aquí o allí, o cerca o lejos, o ahora o luego, o temprano o tarde. Gozad, pues, y si podéis, conservad la salud, y amad a quien os ama. Ahí termina la dedicatoria entonces a esta señora llamada Morgana. Y aquí, recién aquí, terminando todas estas cuestiones, comienza la obra, donde dice argumento y orden de la comedia. Nos dice Bruno que son tres las materias principales tejidas juntas en la presente comedia. Nos adelanta que nos va a hablar del amor de Bonifacio, un personaje, la alquimia de Bartolomeo y la pedantería de Manfurio. Pero para comprender a cada uno de los sujetos, la razón y el orden y la evidencia del artificio tejido, va a nombrar antes al insípido amante, segundo al sórdido avaro, tercero al torpe pedante, de los cuales el insípido no carece de torpeza y sordidez. El sórdido es igualmente insípido y torpe, y el torpe no es menos sórdido e insípido que torpe. Vamos a partir entonces por Bonifacio. Bonifacio es un enamorado de la señora Victoria. Busca desesperadamente conquistarla mediante la magia y la ayuda de Escaramuré, que es un supuesto mago. Mientras tanto, la señora Victoria y su cómplice Lucía manipulan a Bonifacio con la esperanza de obtener dineros y regalos. A su vez, personajes como Sanguino, un pastor de bribones, y Joan Bernardo, un pintor astuto, urden intrigas que complican aún más la trama. La obra sigue los fracasos de Bonifacio, quien engañado y burlado repetidamente,
se convierte en el centro de la sátira de los demás personajes. En cada acto se suceden escenas de malentendidos, engaños, humor grotesco, destacando cómo los defectos de los personajes principales, el amor insípido de Bonifacio y la avaricia de Bartolomeo y la pedantería de Manfurio, los convierten en víctimas de sus propias obsesiones, esa es la idea, y de la astucia de quienes los rodean. A través de esta compleja red de situaciones, entonces, en el Candelero vamos a ver los vicios y defectos humanos, ¿no es cierto? Sobre todo en esta parte de Bonifacio. El otro personaje es Bartolomeo, que representa la obsesión por la alquimia y la avaricia, que se convierte en una fuente constante de burla y crítica también a lo largo de la obra. Bartolomeo aparece inicialmente en el acto primero, escena segunda, donde se mofa del actor, de Bonifacio, del amor que tenía a su señora, y declara que su verdadera pasión son el oro y la plata. Esta dedicación a la alquimia, estudiada bajo la guía de Esencio, que era un supuesto maestro también que resulta ser un embaucador, refleja su desesperada búsqueda de riqueza. La relación de Bartolomeo con su esposa también hay una cuestión cómica. Mientras él persigue su quimera alquímica, Marta se burla de la ineptitud y demuestra mayor experiencia en el arte de amar que en el de fabricar oro. Bartolomeo va justificando su obsesión con la alquimia y discute su nobleza, pero los esfuerzos siempre se ven frustrados repetidamente, culminando siempre en un episodio humillante en el que es engañado por Sanguino y sus compañeros disfrazados de autoridades. Entonces, cuando empezamos con Bartolomeo, la obra empieza con bastante altanería y poco a poco vamos viendo su humillación. Manfurio ya sabemos que es el pedante, que es esta figura que representa la presunción y la torpeza intelectual, característica que lo convierten en objeto constante de burla y manipulación. De hecho, en su primera aparición aparece bien altivo, reconocido, lo persiguen como un... pero Sanguino, por ejemplo, lo persigue como un hombre estúpido, una potencial víctima que puede ser explotada económicamente. Lo engañan, ¿no es cierto? Octaviano lo engaña, lo halaga, pero después lo desprecia, estudia sus reacciones con el fin de burlarse de él, etcétera. O sea, Manfurio, la verdad es que va a tener muchos problemas también. Y fíjense que una vez que Bruno describe los personajes, tiene un título, este libro siguiente, que es el antiprólogo. El antiprólogo. ¿Cómo podemos entender un antiprólogo? Un antiprólogo no es que sea como lo contrario al prólogo, no es que no esté hablando ahora del fin de la obra, sino que está hablando en verdad, o más bien ridiculizando el prólogo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de anti, queremos excluir aquello que estamos señalando. Por lo tanto, y además es típico, muchachos, es típico. Cuando uno lee una obra clásica siempre hay un prólogo, una obra moderna también. Hay un prólogo, una dedicatoria, etcétera. Y Bruno no, nos dice, no, aquí hay un antiprólogo. Aquí hay un antiprólogo. ¿Y para qué está utilizando esto? Porque quiere burlarse de los prólogos solemnes, academicistas, ¿no es cierto? Muestra un desprecio, Bruno, por la autoridad intelectual que está establecida, ¿no es cierto? Y lo hace con este tono sarcástico y provocador, irreverente. Acuérdense que de alguna manera lo puede hacer, porque esta obra es una comedia, es una sátira. Entonces, esto podría haber pasado colado, como se dice en buen chileno, poniendo insultos, ironías, ataques a teólogos, filósofos, pedantes, etc. Y este prólogo comienza con puros problemas, desventuras, que de hecho impiden la realización de la comedia. Se ridiculiza a los actores, al autor, al propio acto teatral incluso. El personaje del prólogo se queja de los contratiempos, la actriz que va a interpretar a Victoria y Carubina está enferma, el actor que representa a Bonifacio está borracho, no coopera, y el mismo prólogo es un texto complicado que el orador ni siquiera logra memorizar. Y se comienza a describir la obra como una barcaza rota
que hace agua por todos lados, ¿no es cierto? O sea, refleja una crítica velada a la fragilidad del proceso creativo. Así también la falta de preparación de quienes participan. Y el autor de la comedia es descrita con burlas, ¿no es cierto? Un hombre abatido, un hombre fastidiado que no encuentra satisfacción, su espíritu está desgastado, es casi ridículo. Y además se lanza una crítica general a los filósofos, a los poetas, a los pedantes, presentándolos como figuras atrapadas en su pobreza, con una desconexión con la realidad material, incapaces de hacer riqueza o tener estabilidad. El personaje que debía reclamar el prólogo, harto de las dificultades de su situación, abandona su responsabilidad y expresa su intención de hacerse fraile. Fíjense, una salida que también de repente uno no la ve venir, es objeto de ironía, por supuesto. Por lo tanto, aquí Bruno trata de enlazar la sátira, el humor, entre otras cosas. Y fíjese que finalmente ocupa un lenguaje soez, o sea, dice lo siguiente, escuchen, dice, si tuviera que hacer fuerza para cagar, no podría cagar otra cosa que el alma, como un ahorcado. En conclusión, quiero ir a hacerme fraile y quien quiera hacer el prólogo, que lo haga. Así termina el antiprólogo. Y luego viene el prólogo. El prólogo. Obviamente el prólogo no es más que un neologismo utilizado por Giordano Bruno, un juego lingüístico, una burla en realidad del prólogo tradicional, así como lo fue el antiprólogo. La palabra prólogo no existe. No existe como un término en latín, en español, ni siquiera en italiano. ¿Ya? Lo podemos ver como una especie de super prólogo, antítesis del prólogo, o más bien una parodia del prólogo, ¿no es cierto? Esto con la intención de ¿qué? Con la intención de romper con la convención teatral de un prólogo, ¿no es cierto? Solemne, tal como se iba a hacer en el antiprólogo, ¿ya? Y aquí, fíjense que hay un personaje, no sabemos quién es, que dice, ¿dónde se ha ido ese bribón? Espalda propicia para golpear, que debe hacer el prólogo, es decir, justamente el hombre que estaba haciendo el antiprólogo, que se convirtió en fraile y se retiró. Y finalmente dice, señores, la comedia será sin prólogo, y no importa porque no es necesario que esté, no es necesario. Porque todo lo que vamos a ver acá se va a presentar por orden, que es mucho mejor que si se fueran narradas antes, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión de los prólogos de repente, que a veces los prólogos, cuando uno lee un libro, les cuenta mucho más de la historia y uno no quisiera saber tanto y bueno, a veces parecen arruinarla, ¿no es cierto? Y fíjense que este nuevo actor que está haciendo el prólogo está bastante insatisfecho con todo y dice, miren, que quiera entender esto, que lo entienda, haciendo alusión a la Biblia, pero no dejaré por esto de advertiros que debéis pensar, encontraros en la misma realidad de la ciudad de Nápoles, cerca del trono del Nilo, ¿ya? ¿Por qué nos habla de la realidad de Nápoles? Hay mucha gente, si usted va a Italia, le van a decir, incluso hasta el día de hoy, que tenga cuidado con Nápoles. ¿Por qué? Y aquí lo dice el mismo personaje. Porque esta ciudad sirve para canallas, astutos, bribones. Cuidado con lo que lleváis, porque aquí se extienden las redes de ladrones, rufianes, pedantes, nigromantes, amantes delirantes, etcétera. Una cartografía de personajes en realidad grotesco. Directo al mundo real donde todos los vicios y las pasiones se ponen en escena. Hay un torbellino de emociones, eso sí, hay amor, locura, melancolía, rabia. En cada personaje y cada situación hay una complejidad de la condición humana. Se describe la casa donde van a ocurrir todas estas cosas, ¿no es cierto? Un lugar lleno de engaños,
de redes, de emboscadas, trampas y farsas humanas, y cada habitación está asociada a personajes arquetípicos, por ejemplo Bonifacio y Carubina, un matrimonio en conflicto, Bartolomeo, otro esposo enredado con su mujer Marta, la señora Victoria, que probablemente un personaje femenino de fuerte y muy irónica, Gio Bernardo, que es un pintor, Escaramuré, que hace de nigromante, es decir, un mago falso y charlatán, Manfurio, que ya habíamos visto que es el pedante solemne, Lucía, que es alcahueta, es un personaje clásico del teatro cómico, una rufiana, ¿ya? La Polulla y su magíster, que es la caricatura del maestro y el escolar, Ascanio, que es el paje fiel de Bonifacio, Mochione, criado apático de Bartolomeo, que no huele ni bien ni mal, es el comentario, Sanguino, Marca y Corcovizzo, que son pícaros o bribones expertos en la disciplina del fraude, Cencio, que es un embaucador con apariencia de alquimista, Consalvo, el farmacéutico, que es una figura sospechosa en la época, Octaviano, personaje graciosísimo, típico Zaní del teatro italiano. Todos estos personajes son tipos sociales, son figuras deformadas por un teatro cómico, y que es la intención y la observación filosófica de Bruno. No son personas, son síntomas de un mundo corrompido. Eso es lo que son. Y siguen describiéndonos la obra y nos señalan que esta obra, bueno, tiene falsas suposiciones, alienación de la mente, furores poéticos, ofuscamiento también de los sentidos, fantasía, un perdido peregrinaje del intelecto, una fe desenfrenada, curas insensatas, estudios inciertos, inicios intempestivos y gloriosos frutos de la locura. O sea, realmente pareciera ser que no dan ganas o que el autor no quiere que esto se lea, ¿no? Pero insistimos que esto es una comedia. ¿Y el amor para qué decir? Aquí no vamos a encontrar un amor romántico como un ideal redentor. No, señores, esto es un campo de batalla. Un campo de batalla donde los cuerpos y las almas se desgarran, se mienten, se consumen, se manipulan unas a otras. ¿Ya? Tratamos de ver cómo es la realidad según Giordano Bruno. Uh-huh. Luego empieza a hablar de los tenidos por intelectuales. De hecho, al principio del párrafo dice: veréis también la prosopopeya y majestad de un hombre masculini, generis, etcétera. O sea, aquí es la imagen pomposa, fingida de un pedante, ¿ah? Que representan ser sabios, en realidad, sin serlo. Ese también, no sé, pues critica al instaurador del latín antiguo, ¿ah? Que invoca su sombra, pero no su espíritu. Claro, porque dice, un instaurador de ese latín antiguo, un emulador de Demóstenes, uno que te susurra Tulio Cicerón. Pero aquí no estamos hablando de un Tulio Cicerón, sino que vamos a hablar de una caricatura de Cicerón, si ustedes quieren. También están aquellos productores de libros, porque Bruno arremete contra toda una casta de intelectuales que se multiplican en glosas, escolios, compilaciones, vocabularios, traducciones, paráfrasis, etcétera. Es el pastiche de una erudición que no produce pensamiento, sino que capas sobre capas de papel muerto. Uh-huh. Y luego nos habla de algo interesante, que es la falsa inmortalidad del saber académico, porque dice, son consagrados a la inmortalidad como benefactores del siglo presente y del futuro. Está hablando de los académicos. No de los académicos con respecto a la academia de Platón, sino que a los intelectuales, la academia presente en su tiempo. Y aquí dice que Bruno dice que estos son unos sabios autocelebrados, inmortalizados ¿por quiénes? Por sus iguales, erigidos en estatuas ridículas. ¿Ya? Ridículas. Se está burlando de todo esto. También señala la crítica del lenguaje como disfraz, no como un medio de la verdad. Porque dice, discurso latino en medio del italiano, griego en medio del latino, no deja pasar una hoja donde no aparezca un versito. Es decir, se burla de la manía de intercalar frases en lenguas clásicas como muestra de autoridad.
Este exhibicionismo lingüístico, en lugar de comunicar, oscurece, impresiona, pero no ilumina. La forma vence siempre al contenido. El verdadero sabio no necesita vestirse de citas ajenas. Fíjense lo que esto es muy recurrente en los textos. De hecho, yo hasta hace muy poco también he leído a Montaigne, Michel de Montaigne, y Montaigne hace mucho esto justamente que está criticando Bruno. En su texto de repente pone una cita en latín, a veces la separa del texto latín, de texto en español, o perdón, francés en realidad, y se hace mucho, ¿no? Se hace mucho, se utiliza mucho el latín, no sé si para impresionar, no sé si justamente como lo dice Bruno, ¿ah? No sé si para explicarse mejor, no sé. Si yo le hablara de repente alguna cosa en latín, no sé si usted lo entendería mejor. De hecho, creo que les he recordado que yo soy egresado de Derecho. Y un alumno de Derecho o un abogado tiene que aprender términos a veces en latín. No es una cuestión obligatoria. No es que al abogado le enseñen cómo hablar latín. Pero hay ciertas frases o aforismos en latín que reflejan ciertos principios del derecho. Por ejemplo, pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Nadie va a andar diciendo pacta sunt servanda primero sin decir que lo pactado obliga. De hecho, muchas veces, cuando nosotros nos dicen cuando el argumento ya está coronado, cuando el argumento ya está listo, quizá uno puede señalar el artículo del código o de la Constitución o de cualquier norma jurídica. Y además podría también enlazar una cita en latín como para ya, digamos, cerrar el círculo del discurso, ¿ya? Y para que se vea más bonito, si en realidad Bruno en ese sentido tiene razón, se ve más bonito, pero lo que de verdad hay que observar es el contenido, Y finalmente se despiden en este proprólogo, se despide este personaje que trató de reemplazar al anterior en el antiprólogo y dice, en conclusión, veréis en todo no haber cosa segura, sino mucho negocio, bastante defecto, poco de bello y nada de bueno. Me parece escuchar a los personajes. Adiós. Y se retira. Y comienza ahí un espacio que es el bedel. O sea, esto antes de empezar la obra, porque después del bedel, que es este título que tiene este extracto final, ya comienza la obra con los actos. ¿Y qué es el bedel? Me va a preguntar usted. El bedel es un alterno, es un funcionario, si usted quiere, de universidades, de escuelas, tribunales, etcétera, que se encarga de ordenar, de mantener silencio, de repartir papeles, abrir y cerrar puertas, llamar a los estudiantes, etcétera. En el contexto universitario medieval y renacentista era una figura visible, pero sin autoridad intelectual, algo así como un portero o un celador académico, ¿ya? Hoy en día en las universidades se llaman los típicos ayudantes, tutores, ¿ya? Que acompañan a los estudiantes de primer año, de segundo, y ahí van tratando de ayudarlos, ¿ya? Era un símbolo de orden institucional, de la burocracia del saber, pero muy carente de pensamiento propio. ¿Y por qué hace aparecer el bedel? Porque aquí recuerden que todavía estamos presentando la obra, presentándola, ya la tenemos de una manera muy indigna en comparación con las obras, con grandes prólogos, y aquí más encima estamos poniendo finalmente a un bedel, a un funcionario, ¿ya? Esto es un personaje absolutamente marginal, ¿ya? Y aquí Bruno hace una especie de juego metafórico, porque este bedel no es solo un personaje, es el propio candelabro, el objeto que da nombre a la obra. Porque el candelero, que sostiene velas, es una figura simbólica de la luz, pero también el de la estupidez. Ilumina a otros, pero él no brilla por sí mismo. Y el mismo personaje que tiene que relatar el bedel dice, antes de que os hable es necesario que me excuse. Yo creo que, si no todos, la mayor parte al menos me dirán que el cáncer se coma tu nariz. ¿Dónde has visto alguna vez una comedia salir con el bedel?
Y yo respondo, dice el personaje, el mal que Dios os dé. Antes de que hubiera comedias, ¿dónde había sido vistas comedias? ¿Y dónde habéis sido vistos antes de haber sido? ¿Y os parece a vosotros que un sujeto como este, que se os hace presente esta noche, no debe aparecer y comparecer con alguna privilegiada particularidad? Un extraordinario idiota, un natural cojón, un moral cojonudo, una bestia tropológica, un asno anagógico como este, os lo haré digno de un condestable, si no me lo hacéis digno de un bedel. ¿Queréis que os diga quién es él? ¿Lo queréis saber? ¿Deseáis que os haga entender? Este es el candelero, y ahí lo dice, este es el candelero, y los diré despacio, el candelero. ¿Queréis que os lo demuestre? ¿Deseáis verlo? Aquí está, haced lugar, haced espacio, retiraos de la banda si no queréis que esos cuernos os hagan mal y hagan huir a la gente detrás de los montones. Y así terminamos esta primera parte que vamos a analizar del candelero, muchachos. Ya antes que pasemos al primer acto, a la primera escena con Bonifacio y Ascanio. Solamente los quería preparar entonces para que, con este podcast, para que veamos que lo que se viene va a ser de estas características, o sea, una sátira, una comedia, que vamos a disfrutar. Yo estoy seguro que vamos a disfrutar. La vamos a dividir en algunas partes. Me parece que son 5 actos. Yo creo que ahí vamos a hacer unos podcasts divididos. No sé si 5, pero ahí iremos viendo a ver cuánto nos puede durar la obra, ¿ya? Por lo tanto, los dejo con esta introducción que a usted ya le habrá causado quizás hasta más de una risa, o a lo mejor quizás no lo hizo reír, pero le dio mucho interés, porque vamos a ver de qué se trata finalmente este candelero. Lo dejo invitado entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Diana94 y José Manuel Santos. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.